del Señor en Marcos 11. Amén. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Versículo 27. 11:27. ¿Ya lo tiene? Amén. Cuando tenga, dígame. Amén. Vamos a leerlo todos juntos del 27 al 33. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas, Y los ancianos. y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirán: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Tome su lugar, hermano. Aleluya, y a su nombre. ¿Quién vive? Aleluya, hermano. Y mire, hermano, que en este pasaje que estábamos viendo, lleva como título hasta arriba, ¿qué dice sus Biblias? La autoridad de Jesús. Amén. Entonces la predicación de hoy lleva como título la autoridad de Jesús. Y vamos a estudiar lo que esta noche el Señor tiene para nosotros. Amén. Lo que tiene en su palabra para nosotros. Y mira, hermano, que al leer esto, lo que leímos, lo que usted leyó en la palabra del Señor, ya nos estamos acercando al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, hermano, que Jesús anduvo 3 años durante su ministerio predicando, y ciertamente no le gustaba a los escribas pues lo que decía Jesús. Ya no les gustaba porque decían: este que enseña y hacía muchas cosas, y pues no rendía cuentas Jesús pues a los judíos, ¿verdad? No rendía cuentas a los escribas. Entonces pues, lógicamente estos maestros ya estaban digámoslo así, hartos de Jesús, y buscaban un motivo para arrestarle, para prensarle. O sea, buscaban cualquier cosita que Jesús hiciera y decían: aquí nos vamos a agarrar y con esto le vamos a agarrar. Entonces, hermanos, pues ya nos estamos acercando a días, en la palabra de Dios, a días pues de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y mire, hermano, que la gota que derramó el vaso de que estos escribas estuvieran tan molestos, ¿se acuerda lo que vimos como hace un mes, o más o menos hace 15 días, donde Jesús hace la purificación del templo, ¿cierto o no? De hecho, ahí en el 11, en Marcos 11, atrasito está, en los versículos antes, está la purificación del templo, donde entró Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Qué se encontró Jesús adentro, en el patio? Había mercadistas, ¿sí, no? Cambistas, habían ahí. ¿Y qué hizo Jesús? Se enojó, tiró todo y pues para afuera todos ellos. Entonces eso, hermanos, les molestó a estos escribas, le molestó a estos judíos. Y es por eso que entonces, hermano, ese fue un día martes. Un día miércoles regresa nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, al templo. Y mire lo que dice ahí en Marcos 11:18, ahí atrásito. Dice que ¿qué? Lo oyeron los escribas. ¿Y qué más? Los principales ¿qué? Sacerdotes. ¿Y qué buscaban? ¿Cómo qué? ¿Cómo matarle? ¿Por qué qué? Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba ¿qué? Estaba admirado de lo que enseñaba Jesús. Entonces mire, ese fue en el día de la purificación. O sea, estaban admirados y pues ellos se enojaron. Lógicamente se enojaron, porque los que manejaban todo eso pues eran ellos mismos. Entonces se enojaron completamente. Entonces, hermano, el día miércoles Jesús regresa
Jesús regresa al templo, ahí hermano, y dice en Marcos 11:27, volvemos a leerlo, dice: volvieron entonces a Jerusalén, o sea ya al día siguiente, y andando ¿por dónde? Por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas, y ¿quiénes? Y todos los ancianos. O sea, vinieron gente, no cualquier judío, sino vino gente que conocía de la palabra. Y mire hermano, que todos ellos, los que llegaron ahí, eran parte del Sanedrín. ¿Alguien sabe qué era el Sanedrín? ¿No? Bueno, el Sanedrín, hermano, era, digámoslo así para que puedan entender, es como la Suprema Corte de ese momento. Entonces eran los máster, o sea, nadie, o sea, entonces ellos eran los supremos en ese momento. Y pues lógicamente ellos tenían un gran poder, hermano, y eran muy, pero muy sensibles a todo lo que le pudiera poner en juego su influencia espiritual y sobre todo política en la nación, porque ellos ponían las leyes, ellos decían cómo era, cómo se debía de manejar, y todos que obedecían. O sea que sí eran de la Suprema Corte, eran del Sanedrín. Ahora ya saben qué es el Sanedrín. Pues era un grupo de personas como la Suprema Corte, que ellos manejaban todo lo que era la religión y la política de ese momento. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, hermano? Y bueno, mire hermano, que entonces todos ellos se acercaron, todos vinieron, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, hermano. ¿Para qué? Para reclamarle a Jesús que estaba ahí, hermano. Mire hermano, que Jesús estaba enseñando en el templo. Jesús estaba enseñando en el templo. Jesús estaba enseñando la palabra de Dios en el templo. Mire, Marcos dice que andaba por el templo, pero vamos al texto paralelo. Vamos a Lucas 21. Lucas 21. ¿Ya lo tienen? Vamos a esperar que todos lo tengan. Lucas 21. Amén. Lucas 21 dice la palabra del Señor así: y aconteció que en uno de los días cuando él enseñaba a la gente en el templo, ¿y qué pasaba? Y anunciaba ¿qué? El evangelio. ¿Qué pasó? Llegaron los escribas, llegaron todos ellos. O sea, hermano, que él estaba en el templo anunciando que el evangelio. Él estaba predicando en el templo. O sea, imagínense. O sea, mire, dice un comentarista, John MacArthur, dice: por un día Jesús fue su aula, por un día el templo le perteneció a Jesús, porque Jesús casi no había más bien hablado en el templo. Hablaba afuera y todo su ministerio se llevó a cabo afuera. Pero por ese momento llegó y él estaba anunciando a todos los que estaban ahí, estaba predicando el evangelio, estaba predicando el mensaje de salvación, hermano. Pero todos estos ancianos, escribas que llegaron, no estaban interesados en conocer la verdad, porque lo único que les interesaba, hermanos, era mantener una influencia política, social y religiosa. Era lo único que ellos estaban, lo que ellos querían. Ellos no querían escuchar el mensaje de Jesús, sino la palabra de Dios dijera: ay, los ancianos llegaron y se sentaron y escucharon a Jesús, ¿verdad? Pero no dice así, sino llegaron para enfrentarle, para reclamarle, hermano, para reclamarle. Y decía: bueno, ¿quién eres tú? ¿Qué autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y mire, hermano, que los escribas y los ancianos, ellos, y como todos ahora en día, todos queremos el cielo, todos queremos ir al cielo, pero nadie, hermano, nadie nos queremos sujetar a la autoridad de Jesús. Es diferente, ¿cierto o no? Los escribas, fariseos, ancianos, ¿conocían la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no conocían, hermano? Sí, ¿verdad que sí? Lo conocían. Pero nada más lo conocían de la palabra, nada más como una lectura, porque en realidad ellos no llevaban bien lo que el evangelio decía. Así hoy en día nos pasa. Todos conocemos la palabra de Dios, ¿cierto o no? ¿Sí o no? ¿O hay alguien que no la conozca? Levante la mano. ¿Quién no conoce la palabra de Dios?
Y todos, hermano, la pregunta es, todos aquí, todos aceptamos la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Ahí está el detalle, ¿verdad? Dijo Cantinflas por ahí. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Amén. Y mire, hermano, ahí en Marcos 11, el 11, lo que leímos, y la parte del 12, empiezan los escribas a atacar a Jesús. ¿Para qué? Para arrestarle. Amén. Regresemos a Marcos 11. Marcos 11, 28. Amén. ¿Qué dice 11, 28? Y le dijeron: ¿con qué autoridad le dijeron? Y ellos estaban refiriéndose a un día antes, a lo que había pasado, al que echaron a los mercaderes. Dijeron: bueno, ¿y tú quién eres? A ver, dinos, ¿quién eres? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Quién tú crees que eres? A ver, dime, ¿quién eres? ¿Quién eres tú para correrlos? Si nosotros los escribas, los ancianos, los fariseos, dijimos que estuvieran ahí, ¿quién eres tú para correrlos así nada más porque sí? ¿Quién te dio autoridad? Y estaba preguntando por qué, hermanos. Por la autoridad. Por autoridad, no por capacidad, no por poder, sino por qué? Autoridad. ¿Sale? Estaba preguntando por qué. Por autoridad. No poder, no por capacidad, sino por una autoridad. Amén, hermano. Y un ejemplo bien claro. En un trabajo siempre está un jefe y abajo está el empleado, lógicamente. El empleado puede tener la capacidad de vender algo, de hacer un producto, de venderlo más rápido, pero no tiene la autoridad para ponerlo por obra, ¿cierto o no? Siempre tiene a alguien arriba. En cambio, el jefe sí tiene ¿qué? La autoridad. Así Jesús tenía ¿qué? Autoridad, hermano. Jesús cuando hablaba ¿con qué? Con autoridad. Miren lo que dice Mateo 7:28. Vamos allá. Mateo 7:28. Mateo 7:28. ¿Qué dice? 28 y 29. Cuando Jesús terminó, les enseñaba como uno que tiene ¿qué? Como uno que tiene autoridad, y no como ¿quién? Como los escribas. Mira, hermano, porque en esa época los escribas cuando enseñaban, decía, se paraban y enseñaban una parte muy mínima, pero siempre se referían a otros y decían: lo que dice el rabino tal fue esto, lo que decía el rabino tal dice esto. Pero ¿qué cree? Jesús no decía así. Y mire, hermano, un dato curioso ahí, que en los evangelios hay más de 75 veces que nuestro Señor Jesucristo dice así esta frase: en verdad os digo. No se estaba refiriendo a alguien más, sino ¿a quién? A Él mismo. En verdad os digo. O sea, Él tenía autoridad, hermano. Él clamaba en tener la palabra de Dios. Y no solamente Él clamaba eso, en tener la palabra de Dios Jesús, sino en una ocasión también llegó a decir, hermano, que Jesús era la verdad encarnada. Mire lo que dice Juan 14:6. Vamos allá. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús dijo: yo soy el camino y yo soy ¿qué? La verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de ¿quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús decía que Él era la verdad. Jesús decía que era ¿qué, hermano? La verdad. O sea que todo el que le crea a Jesús tiene ¿qué? La verdad. El que no le crea a Jesús está en un error completamente. Porque Él está diciendo: yo soy la verdad, yo soy la autoridad. Jesús hablaba con autoridad, hermano.
Y mira, hermano, todos los que profesamos ser creyentes, póngame atención, hermano, allá, todos los que profesamos ser creyentes, hermano, cualquiera que se pare aquí adelante y lea la palabra de Dios, debemos de escucharle, porque no está refiriéndose a otro libro, sino estamos leyendo la palabra de ¿qué? De verdad. La palabra de verdad. Amén. Debemos de escuchar lo que dice la palabra de Dios. Cada texto, cada versículo, cada palabra, estrofa que hay en la Biblia es para nosotros. Es una palabra de verdad, hermano. Es una palabra de verdad y debemos de escuchar a todos, hermano, que se para aquí y lea. Aunque sea que lea el Salmo 119, dice por ahí, si no se sabe predicar, pero lee el Salmo 119, es palabra para nosotros y debemos de escucharla, porque es palabra de verdad. Y si nosotros al escuchar la palabra que es expuesta fielmente y en nuestro corazón engañoso rehusamos a decir, eso no es para mí, pues ¿qué cree, hermano? No crea que vamos directo al cielo, no lo crea. No lo crea. Y a su nombre. Cuando nuestro corazón empieza a argumentar en contra de la palabra de Dios, ya estamos en un error. No estamos aceptando la autoridad de Jesús. ¿Me está entendiendo? Si alguien aquí se para y dice, mira, y dice que no robar, no, pero pues sí puedo robar un lápiz. No, pues es robar. Amén. Cuando ya empezamos a argumentar en contra de la palabra de Dios, hermano, tenemos un problema y debemos de decir, hermano, como dice Pablo, no, sea Dios veraz y todo hombre, y yo hombre, ¿qué? Mentiroso. Amén. Mire, dice en Romanos 3:4, vamos allá. Romanos 3:4. Aleluya, y a su nombre. Romanos 3:4, ¿qué dice? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios siempre tiene la verdad y nosotros somos mentirosos. Debemos de aceptar la palabra en nuestro corazón, palabra de verdad. Amén, no rehusemos. Si usted escucha la palabra y lee ese texto, Señor, esto es para mí, aunque nos duela, dice por ahí, la verdad duele e incomoda, ¿verdad? Así es la palabra de Dios, duele. Amén. Y a su nombre. Mire, hermano, ¿y por qué le digo a su nombre? Porque ya veo como que se están durmiendo unos. Desde aquí frente se ve todo. Amén. ¿Quién vive? Aleluya. Hermano, Jesús no solo enseñaba con autoridad, sino con autoridad divina. Con una autoridad divina. Bueno, ¿por qué divina? Bueno, porque Él era el único que afirmaba y tenía el derecho de perdonar pecados. Era el único. Nadie más podía hacer eso, sino solo ¿quién? Jesús. Mire, vamos allá. Marcos 2:10. Marcos 2:10. ¿Qué le dijo? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar ¿qué? Pecados. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Vete a tu casa. Bueno, es cuando Jesús estaba reunido, que ya no había gente, ya no cabía la gente, y entonces llevaron los amigos al paralítico, lo pusieron por el medio del techo, lo bajaron, y es cuando dice esto. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él es el único, hermano, con autoridad para perdonar pecados. Amén. Pero ¿qué cree, hermano? Que también tiene autoridad sobre todas las enfermedades,
sobre los demonios, hermano. Mire lo que dice ahí en Marcos 1:27. Marcos 1:27. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Marcos 1:27? Y todos que se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y que y le obedecen. Vea la autoridad de Jesús. No solamente autoridad para predicar, sino tenía autoridad sobre estas cosas que ya vimos, pero también, hermano, tenía autoridad sobre los fenómenos naturales. Tenía autoridad. Marcos 4. Marcos 4, 39. ¿Qué dice? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande, ¿qué? Bonanza. Tuvo autoridad, porque si no lo tuviera el clima ni siquiera le hubiera hecho caso, ¿cierto o no? Pero Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, hermano. Sobre tu vida y mi vida también la tiene. Sobre todas las cosas la tiene, hermano. Pero ¿qué cree? Que también Él tiene autoridad para darnos salvación eterna. Juan, vamos a Juan 1, 12. Juan 1, 12, ¿ya lo tiene? Dice: mas a todos en su nombre les dio potestad de ser que hechos hijos de Dios. Él tiene autoridad, hermano. Tiene autoridad para decirte a mí: todos los que crean en mí son hijos de Dios. Él tiene autoridad. Él tiene autoridad para eso, pero también tiene autoridad para juzgar. ¿Tiene autoridad para qué, hermano? Para juzgar. Juan 5:22, ahí adelantito. Juan 5:22. ¿Qué dice el 22? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 27, ahí adelantito en el 27. Y también le dio autoridad de hacer ¿qué? Juicio, por cuanto es el ¿qué? Hijo del hombre. ¿A Jesús le dio una autoridad? ¿Sí o no? Jesús tiene autoridad para juzgar, pero Él también tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Tiene autoridad. Juan 10, 18. Juan 10, 18. Juan 10, 18. ¿Amén? ¿Qué dice? Y tengo poder ¿para qué? Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de qué? De mi Padre. Él puede tener la autoridad a quien da vida y a quien no da. Él la tiene. Amén. Mire lo que dice Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. ¿Qué dice? Y el que vivo y yo tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre todas, hermano. Jesús tiene una autoridad infinita y absoluta. Amén. ¿Pero qué cree? Que también Él, Jesús, hace la voluntad de quien cree, del Padre. Amén. Juan 5.
Juan 5. Cinco 19. 5:19. ¿Qué dice 5:19? De cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿qué? Igualmente. Amén. No puede ser el Hijo hacer nada por quién, por sí mismo, sino también por quién, por el Padre. O sea, el Hijo se rige también por quién, por el Padre, hermano. Y vemos aquí, hermano, que Jesús tiene autoridad para hacer lo que Él quiera. Él tiene autoridad para hacer lo que Él quiera, hermano. Amén. Regresemos a Marcos 11. 29. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Qué dice? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de quién? ¿O de los hombres? Respondedme. Miren que Jesús, los fariseos le hicieron una pregunta, ¿cierto o no? Y Jesús le contestó con otra, para decir, hermano, pues se la quitó bien fácil. No, hermano. En esa época se acostumbraba, hermano, cuando alguien hablaba o trataban de hacer un debate, pues contestarse de esa manera. Entonces, por eso Jesús ahora les dijo, bueno, ¿quieren que les diga? Ahora ustedes díganme una cosa. ¿El bautismo de Juan en el 30 era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y mire, hermano, que todo Israel veía a Juan el Bautista como un profeta enviado de Dios. De hecho, lo creía como el último profeta. El último que estuvo ahí. Entonces todo Israel decía, no, Juan el Bautista es un enviado de Dios. Y todos le creían a Juan el Bautista. Amén, hermano. Miren lo que dice Juan 1. Vamos a Juan 1. Juan 1, 23. Del 23, hermano, al 29. Vamos a leer qué dice. Dijo, refiriéndose a Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Al siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Juan estaba preparando el terreno para cuando Jesús llegara. Y por eso le decía, yo no soy. Y cuando lo vio, ¿qué dijo? ¿Qué dijo en el último? He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. De hecho, Juan el Bautista más adelante dice, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Amén, hermano. El ministerio de Juan el Bautista estaba ligado al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, sigamos ahí en Marcos 11, regresemos allá, 31. 31 y 32. 11, 31 y 32. ¿Ya lo tiene? Y diciendo, si decimos del cielo, dirán, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero ¿qué? Profeta.
O sea, decimos, si decimos del cielo, o sea, ellos se reunieron, dijeron, bueno, espéranos Jesús, reúnanse todos, vénganse acá, escribas, fariseos, vamos a reunirnos y pues vamos a ver qué vamos a contestar, pongámonos de acuerdo. Todos ellos se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a decir? Y dice en el 31, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues entonces no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero tenían ¿a quién? Al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero ¿qué? Profeta. O sea que si decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, toda la gente nos va a decir que somos blasfemos nosotros. Pero hermano, ellos tenían un serio problema. Ahí, en esa pregunta, ¿qué dicen del 33? Así que, respondiendo, dijeron ¿a quién? A Jesús, no sabemos. Entonces respondió Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No fue una salida fácil para ellos, no lo fue. Y es, hermano, ¿cómo es posible que estos miembros del Sanedrín, que supuestamente estaban ahí para velar por la vida espiritual de esa nación, expertos en asuntos religiosos, digan, no sé? Pues es increíble que ellos digan, no sé. Gente que creía tener la verdad, termina diciéndole a Jesús, no sabemos. No sabemos. Es algo impresionante, ¿cierto o no? Pues si era gente que estudiaba, que sabía, pues debía de contestar algo, pero ellos dijeron, no sabemos. Y Jesús dijo, bueno, pues ya, no, tampoco yo voy a estarles diciendo, porque ¿cómo es posible que yo, Jesús, después de 3 años andando aquí en la tierra, y vieron ustedes todo lo que yo hacía, y vieron las afirmaciones de que yo, Jesús, soy el Hijo de Dios, el enviado de Dios, no me crean? O sea, era imposible. Es como si Jesús anduviera ahorita aquí por 3 años y nosotros viéramos los milagros y al final de cuentas nos hiciera Jesús esa pregunta y que nosotros digamos, no sé. Pues ¿quién más va a poder sanar? ¿Quién más va a poder levantar a un paralítico? Dígame, ¿quién? Nadie. Más que Jesús, el Hijo de Dios. Amén, hermano. Mire que dice Juan 5:36. Juan 5:36. ¿Qué dice? Mas yo tengo mayor testimonio que ¿quién? Que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre ¿qué? Me ha enviado. O sea, todo lo que Jesús hacía, todo era para que ellos dijeran, sí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que tiene autoridad. Esa era la respuesta. Esa era. Jesús estuvo 3 años haciendo milagros, maravillas, prodigios, y todos lo veían, hasta ellos lo veían, esas personas que se creían conocer de la palabra de Dios, pero aún así no le reconocieron. No le reconocieron. Jugar, hermano, jugar con la verdad es muy peligroso. Jugar con la verdad es muy peligroso. Hay un momento, hermano, en tanto que usted rechaza tanto la verdad, la luz del Evangelio, que esa luz se va apagando. Esa luz se va apagando cuando tú y yo dejamos de escuchar la palabra de Dios y rechazamos la palabra de Dios. Esa luz se va apagando. Juan 12:35. Juan 12:35. ¿Qué dice?
Entonces Jesús les dijo: aún por un poco esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis que luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a qué, a dónde va, para que no le sorprendan. No sé, si usted y yo andamos en luz, tratemos de seguir andando en luz, porque las tinieblas nos pueden ¿qué? Sorprender en cualquier momento e ir apagando ese fuego en nosotros. Amén. Y a su nombre. Gloria. La deshonestidad de estos hombres, hermano, tuvieron una gran consecuencia. Una gran consecuencia. Y le hago yo a usted una pregunta. ¿Jesús conoce el corazón de los hombres? ¿Sí o no? ¿Quién dice que no? Nadie. ¿Quién dice que sí conoce? Amén. Jesús conoce el corazón de los hombres. Y mire, hermano, que Jesús conocía desde antes que llegaran estos fariseos y estos escribas. Ya sabía Jesús lo que le iban a decir, lo que le iban a decir ellos a Jesús. ¿Cierto o no? Porque Jesús conoce sus corazones, sus pensamientos. Conocían ellos ya. Jesús ya sabía qué le iban a preguntar. Jesús pudo haberles dicho desde un principio y se hubieran ahorrado toda esta charla. Le hubiera dicho: ya sé que no, ya sé qué es lo que me van a preguntar, ya sé que les voy a contestar, ya sé todo. ¿Cierto o no? ¿Se pudo haber ahorrado Jesús todo esto, sí o no? Y entonces, ¿por qué no lo hizo? Si Jesús conocía lo que iba a preguntar, lo que iban a decirle. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús acepta todavía esas preguntas? Bueno, por dos sencillas razones. Uno, hermano, es posible que Jesús los dejara hacer esas preguntas para que ellos mismos conocieran su pecado. Amén. Y otra de ellas era de que Jesús les estaba dando una oportunidad más. Una oportunidad. Él estaba en el templo, lo que leímos al principio, enseñando. Y Jesús, hermano, les dio una oportunidad más para que se arrepintieran y creyeran en Él. Jesús les estaba predicando en ese momento a estos hombres. Les estaban dando otra oportunidad. ¿Y qué hicieron ellos? Endurecieron su corazón. Lo endurecieron. Lo endurecieron y no quisieron creer en Él. Ellos lo único que querían era aprenderlo. Lo que ellos querían era agarrarlo, arrestarlo y matarlo. Estos fariseos, escribas, estaban a 2 días de también decirle: crucifiquen a Jesús. Estaban a 2 días de escupirle. Ellos endurecieron. Jesús les dio una oportunidad más para arrepentirse, pero ellos no quisieron hacerlo. No quisieron, hermano, no quisieron. Aleluya, gloria a Dios. Jesús, hermano, ellos no querían ver a Jesús como una autoridad. No lo querían ver. Y mire, hermano, que hay 3 tipos de personas. 3 tipos. La primera de ellas es los que aceptan la autoridad de Jesús. La segunda, los que no aceptan la autoridad de Jesús. Y esta tercera va junta con la segunda. Los que dicen aceptar la autoridad de Jesús, pero no hacen lo que Él quiere. ¿Me escuchó? Por eso Cristo tuvo que decirle en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? ¿Por qué cuando se predica, hermano? ¿Por qué cuando se predica la palabra en el púlpito? ¿Por qué esa palabra no cambia tu vida? ¿Por qué estamos aquí miércoles tras miércoles, domingo tras domingo? Y esa palabra nos entra por una y nos sale por otra. ¿Por qué, hermano?
Esa palabra debe de hacer un cambio en nuestras vidas. Esa palabra debe de marcar nuestras vidas. ¿Por qué entonces no lo hace? ¿Por qué, hermano? Jesús dijo, el que es conmigo, el que no es conmigo, es contra de mí. No hay más. No podemos luchar con Jesús. O estamos con Él o no lo estamos. Todo o nada con Jesús, hermano. Amén. Hermano, hay un solo mediador entre los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No menospreciemos el Evangelio. No lo hagamos. Es muy peligroso menospreciar el Evangelio. La palabra que se habla aquí, hermano, esta palabra, hermano, debe cambiar nuestra vida. Debe de hacer un cambio en nuestra vida. Pero ¿qué cree? Estamos como esos fariseos, como esos escribas. En vez de aceptar y decir que sí, Señor, esto es para mí, vamos cerrando nuestro corazón y lo vamos haciendo cada día más duro y duro y duro y duro. Y ya no queremos escuchar. Nos entra por aquí, venimos aquí, nos sentamos, escuchamos y nos vamos sin esa autoridad de Jesús. No nos vale. La palabra de verdad debe de hacer un cambio en nuestras vidas. Jesús ha hecho mucho por nosotros, ¿sí o no? Mucho, ha hecho milagros en nuestra vida. Ha hecho eso, hermano. Hoy, ¿qué tú quieres hacerle? ¿Hoy quieres ser como los escribas? ¿Escupirle, golpearle a Jesús? ¿O quieres mejor venir a Él y humillarte y decirle, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Qué quieres tú? Porque la palabra de Dios debe de hacer un cambio en nuestros corazones, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Debe de hacer un cambio. Y si no es así, hermano, créeme que Jesús tiene autoridad para libertarte. Amén. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Libres, hermano. Hebreos 3:7, y con eso termino. Hebreos 3:7. Amén. Dice Hebreos 3:7 y vamos a leerle hasta el 13. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres ¿qué? Oí su voz. Si la oyeres, hermano. Hay que escuchar la palabra de Dios, oírla, escucharla. Sigue diciendo, no endurezcáis vuestros ¿qué? Corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El pueblo de Israel vio las obras del Señor en el desierto, ¿sí o no? Amén. Pero ¿qué pasó aún con ellos? Endurecieron su corazón también. Por eso Jesús aquí, hermano, la palabra de verdad nos dice, no endurezcas el corazón, porque Jesús ha hecho muchas cosas por ti y por mí, y no es momento de endurecer nuestro corazón, sino de actuar como Dios dice que andemos. Amén. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de ¿quién? Del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado.
Hermano, yo aquí no vengo a tratarte con emociones, no vengo a ser emocionalista contigo. Yo solamente quiero una cosa: que todos los que estemos aquí llevemos una vida de arrepentimiento y de un corazón perdonador. No hay más. Somos pecadores todos los que estamos aquí. No hay más. No lo hay. Por eso dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo. Tu incredulidad, mi incredulidad nos apartan de Dios. Es lo que les pasó a los fariseos. Tenían un corazón incrédulo y no aceptaron a Jesús. Al contrario, lo rechazaron por su corazón duro. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Un corazón incrédulo, que no aceptamos la palabra. ¿Cómo está hoy tu corazón? Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Dice Hebreos: entre tanto que se dice, ¿cuándo? Hoy. Por eso está con un punto y coma, porque si la frase fuera seguida no existiría ese punto y coma, seguiría corrido. Pero no, hay un punto y coma, hay que hacer un alto ahí. Y dice: ¿cuándo? Mañana. ¿Cuándo dice ahí? Hoy. Hoy es el día que Jesús te dice que cambies tu corazón. Hoy, no mañana, hoy. Para que ninguno de vosotros, ¿qué? Se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. Los escribas tenían un corazón pecador. Un corazón pecador. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Aceptas a Jesús en verdad? No es cada miércoles ni cada domingo, es día a día. ¿Cómo está hoy tu corazón? Póngase de pie, hermano. Y espero, hermano, que esta palabra le llegue y la lleve en su corazón, para que no seamos como esos hombres, como esos escribas, como esos fariseos que rechazaron a Jesús. Y hoy dile al Señor: Señor, hazme siempre un corazón arrepentido. Amén. Cierre sus ojos. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta tarde, en esta noche. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero hoy, Señor, Espíritu de verdad, entra en nuestros corazones. Renuévanos, quebrántanos, Señor. Transfórmanos, Espíritu Santo. Ese Espíritu de verdad hoy entra en nuestras vidas. Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones, que aceptemos toda la palabra de verdad en nuestros corazones y que esa palabra siga haciendo cambios en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, de pensar, de caminar, de actuar. Jesús, te queremos a ti, a nadie más. Y es por eso que hoy, como dice el salmista, hoy recuerdo todos los beneficios que has traído a mi vida, y es por eso que te alabo. Es por eso que te glorifico. Es por eso que acepto que tú eres nuestro Jesús, aquel es Jesús que tiene la autoridad sobre todo en el cielo y en la tierra. No hay nadie con esa autoridad como tú. Gracias, Señor, en esta noche te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermano.